Hola, soy Soledad de Crochet con Sole y en este tutorial los invito a tejer esta boina que miren lo bonita que se ve con este punto. Está tejida en punto puff, así se ve del revés. Realmente es un trabajo muy fácil de tejer, se avanza bastante rápido y el resultado final personalmente me encantó. Esta boina se comienza tejiendo desde acá, vamos a ir realizando aumentos en todas las vueltas, luego vamos a tejer un sector que es recto y por último vamos a hacer disminuciones para que se adapte al tamaño de nuestra cabeza. El borde está tejido en punto elástico para que sea un borde bien cómodo y nos calce perfecto nuestra cabeza. En el tutorial yo les voy a dar a continuación el detalle de todos los materiales, les voy a dar las medidas que tiene esta boina, pero también les voy a dejar la tabla de medidas para que la puedan tejer en cualquier talle y con cualquier hilado. Pero antes los invito a que se suscriban al canal y que activen las notificaciones, así se enteran de los próximos tutoriales que les voy a estar compartiendo. Esta boina está tejido para un talle adulto-mujer y las medidas que tiene son 27 centímetros y medio, casi 28 centímetros de diámetro en este sector de acá. Y si la giro, para que ustedes tengan de referencia, este sector de acá mide 10 centímetros y medio. Y esto que yo llamo el diámetro interior mide 8 centímetros, pero fíjense el detalle de que en realidad esto es un punto que es elástico y el espacio para colocar la cabeza es este. Es un espacio bastante amplio. Entonces, como les dije, yo a continuación les voy a dejar las medidas que tiene que tener cada sector de la boina para que ustedes la puedan tejer en cualquier talle e hilado. Los materiales que vamos a necesitar para tejer esta boina son 90 gramos de hilado. En este caso yo he empleado un acrílico que tiene una hebra de unos 2 milímetros de grosor y en total he utilizado 90 gramos. Vamos a necesitar una aguja de crochet de 6 milímetros, tijera, aguja lanera y cinta métrica. Comenzamos con un anillo mágico o ajustable. Una vez que ya tenemos nuestro anillo listo, vamos a tejer una cadena que no cuenta como punto. Y a continuación yo voy a tejer un punto puff extendido. Este punto puff se compone de 3 medio puntos vareta sin cerrar. Entonces, lo primero que voy a hacer es tomar la lazada, picar la aguja dentro del anillo, tomar la lazada y pasarla a través del anillo. Ese es un medio punto vareta sin cerrar y me quedan 3 hebras en la aguja, ¿sí? Si yo tomara la lazada y la pasara ahora por estas 3 hebritas que tengo en la aguja, tendría el medio punto vareta ya terminado. Acá lo he dejado sin cerrar. Voy a tomar de nuevo la lazada, picar en el anillo, traer la lazada a través del anillo y este sería mi segundo medio punto vareta sin cerrar. Y en hebras tengo 5 ahora en la aguja. Lo voy a hacer una vez más. Tomo la lazada, pico en el anillo y traigo hebra, ¿sí?, a través del anillo. Entonces, ahora si contamos, tengo 7 hebritas en la aguja. Siempre a estas lazadas háganlas bien flojas, porque ahora yo voy a tomar lazada y la voy a pasar por las primeras 6 hebras y la idea es que la aguja pase con comodidad. Me quedan 2 hebras en la aguja, tomo lazada y cierro. Y este es el primer punto puff extendido de la vuelta. Tejemos una cadena de separación y vamos a tejer ahora el segundo punto puff. De nuevo, tomo lazada y tengo ya 3 hebras, sería mi primer medio punto vareta sin cerrar. Ahora tengo 5 hebras, este es el segundo. Y acá lo vamos a hacer una tercera vez y tengo en total 7 hebras en la aguja. Tomo lazada, la paso por las primeras 6, me quedan 2 hebras en la aguja, tomo lazada y cierro. Yo tengo 2 puntos puff. Yo quiero tener en total en esta vuelta 8 puntos puff, siempre separados por una cadena. Entonces vamos a repetir esto de nuevo. Este sería el tercer punto que tejo. Tejo la cadena de separación. 1, 2, 3 medio puntos vareta y ahora cierro. Tejo una cadena, ya tengo 4. Como les dije, no se olviden de tejer bien flojas estas lazadas que tomamos para que la aguja después pase con comodidad. ¿Sí? Fíjense que yo cada vez que tomo lazada, fíjense que yo estiro la aguja para que quede el punto de esta forma. En total, si nosotros vamos contando acá, tengo 1, 2, 3, 4, 5, 6 puntos puff
Y no se olviden de tejer siempre esa cadenita de separación porque en la próxima vuelta es ahí donde vamos a picar la aguja, ¿sí? Nosotros ya no vamos a tejer en el punto, sino que vamos a tejer entre puntos. Tengo 2, 4, 7 y voy a tejer ahora el último punto puff de la vuelta. Tejo la última cadena de separación y lo que voy a hacer ahora es picar la aguja en el primer punto que tejí, ¿sí? En este sector del punto donde tenemos la cabeza del punto, pico y tejo un punto enano para cerrar. Ahora voy a tirar de la hebra corta de mi anillo para cerrar. Miren, de esta forma vamos a cerrar el centro y así se ve esta primera vuelta terminada. Siempre asegúrense de tener en total 8 puntos puff y que hayan tejido las cadenitas. Hacer la vuelta número 2. Picamos la aguja en este espacio que tengo acá de una cadena entre puntos puff y tejo ahí un punto enano para posicionarme en ese espacio. Y a partir de acá vamos a empezar a realizar aumentos. Entonces voy a subir con una cadena que no cuenta como punto y en este espacio voy a tejer 2 puntos puff. Entonces este va a ser el primero. Este es mi primer punto puff. Tejo una cadena de separación y de nuevo picando la aguja en el mismo espacio voy a tejer un segundo punto puff. Entonces tengo 2 puntos en ese espacio. Siempre tejemos una cadena de separación entre puntos. Me voy al siguiente espacio y voy a tejer de nuevo ahí 2 puntos puff. Fíjense cómo yo voy elevando la hebra para que después me resulte fácil picar la aguja. Tejo un punto puff, una cadena y de nuevo en el mismo espacio voy a tejer un segundo punto puff. Este sería el segundo aumento que hemos hecho en la vuelta. Tejemos una cadena de separación, nos vamos al siguiente espacio y de nuevo tejemos 2 puntos puff. Este sería el primero. Tejo una cadena de separación y picando la aguja en el mismo espacio tejo otro punto puff. Ustedes van a continuar tejiendo de esta forma hasta llegar al final de la vuelta. Si yo ahora cuento tengo 2, 4, 6 puntos puff. Al finalizar esta vuelta tenemos que tener en total 16 puntos puff. Cuando llegamos al final de la vuelta, picamos la aguja en el primer punto que tejimos y tejemos un punto enano para cerrar. Y así se ve esta vuelta número 2 terminada. Para comenzar a tejer la vuelta número 3, vamos a picar la aguja en el primer espacio de una cadena de la vuelta anterior y voy a tejer ahí un punto enano para posicionarme en el centro de ese espacio. Vamos a subir con una cadena que no cuenta como punto y en este primer espacio vamos a tejer un punto puff extendido. Este va a ser el primer punto de la vuelta. Voy a tejer una cadena de separación y me voy a ir al siguiente espacio y ahí voy a tejer 2 puntos. Este es el primer punto puff, tejo una cadena de separación y en el mismo espacio voy a tejer un segundo punto puff extendido. Entonces estamos tejiendo un punto y un aumento en esta vuelta. Tejemos una cadena de separación, nos vamos al siguiente espacio y vamos a tejer un punto puff, una cadena de separación y en el siguiente espacio vamos a tejer un aumento. Entonces voy a tejer un punto puff, una cadena y en el mismo espacio voy a tejer otro punto puff. Ustedes van a continuar de esta forma tejiendo un punto, un aumento, un punto, un aumento hasta llegar al final de la vuelta. Al finalizar esta vuelta, si ustedes cuentan los puntos puff, tienen que tener en total 24. Cuando llegamos al final de la vuelta, picamos la aguja en el primer punto puff que tejimos y tejemos un punto enano para cerrar. Y así se ve ya esta vuelta número 3 terminada. Comenzamos a tejer la vuelta número 4. Picamos la aguja en el primer espacio de una cadena que tenemos y tejemos ahí un punto enano. Una vez que estamos posicionados en este espacio, vamos
a tejer en esta vuelta 2 puntos y un aumento. Entonces voy a subir con una cadena que no cuenta como punto y en este primer espacio voy a tejer un punto puff extendido. Tejo una cadena de separación, me voy al siguiente espacio de una cadena y tejo ahí también otro punto puff. Tejo una cadena de separación y en este que sería el tercer espacio, yo ya he tejido 2 puntos, voy a tejer un aumento. Entonces voy a tejer primero un punto puff, que es este, tejo una cadena y en el mismo espacio voy a tejer otro punto puff. De esta forma. Tejo una cadena de separación, me voy al siguiente punto, ¿sí? Al siguiente espacio y ahí voy a tejer un punto puff extendido, una cadena, me voy al siguiente espacio y tejo otro punto puff extendido, ¿sí? Fíjense que acá yo ya llevo 2 puntos puff, ¿sí? Tengo 1, 2, aumento, 1, 2, tejo la cadena de separación y en el tercer espacio voy a tejer 2 puntos puff. Este es el primero, tejo una cadena, no se olviden de tejer estas cadenas porque es ahí donde nosotros pues picamos para tejer el punto. Entonces este es el primer punto y ahora en el mismo espacio voy a tejer otro punto para hacer un aumento. Ustedes van a continuar tejiendo de esta forma, ¿sí? 2 puntos puff, uno en el primer espacio, uno en el segundo y en el tercer espacio que tengan van a tejer un aumento que serían 2 puntos puff hasta llegar al final de la vuelta. Cuando terminen de tejer esta vuelta, si ustedes cuentan los puntos puff, tienen que tener en total 32. Cuando llegamos al final de la vuelta, picamos la aguja en el primer punto que tejimos y tejemos un punto enano para cerrar. Y así se ve ya esta vuelta número 4 terminada. Vamos a comenzar a tejer ahora la vuelta número 5. Para esta vuelta vamos a picar la aguja en el primer espacio de una cadena y tejemos un punto enano para posicionarnos en ese espacio. Subimos con una cadena y ahora van a ver que vamos a ir agregando un punto entre aumentos. Entonces antes teníamos 1, 2 y un aumento. Ahora vamos a tejer 3 puntos y recién ahí vamos a hacer el aumento. Entonces en este primer espacio voy a tejer un punto. Este va a ser mi primer punto puff extendido. Tejo la cadena de separación y me voy al siguiente espacio. Ahí voy a tejer también otro punto puff extendido. Ese va a ser el segundo. Me voy al tercer espacio y voy a tejer también ahí otro punto puff extendido. Si tengo 1, 2, 3 puntos, tejo la cadena de separación y en el siguiente espacio ahí voy a hacer el aumento. Entonces voy a tejer 2 puntos puff. Este va a ser el primero. Siempre tejemos entre los puntos puff una cadena y en el mismo espacio voy a tejer otro punto puff. ¿Sí? Siempre son puntos puff extendidos, ¿sí? 1, 2, 3, un aumento. Yo lo voy a repetir una vez más. Tejemos una cadena de separación. En el primer punto tejemos un punto puff. Ese es el primer punto. Tejemos una cadena de separación, me voy al siguiente espacio y tejo ahí otro punto puff extendido. Tejo una cadena de separación, me voy al siguiente y ahí voy a tejer otro punto puff extendido. Tejo una cadena de separación y en el cuarto espacio, si tenemos 1, 2, 3, en el cuarto vamos a tejer un aumento que serían 2 puntos puff extendidos. Este es el primero. Siempre tejemos una cadena de separación y en el mismo espacio tejemos el segundo punto puff extendido. Ustedes van a continuar tejiendo de esta forma 3 puntos y un aumento hasta llegar al final de la vuelta. Al finalizar esta vuelta, ustedes tienen que tener, contando los puntos puff, en total 40 puntos. Cuando llegamos al final de la vuelta, picamos la aguja en el primer punto que tejimos y tejemos ahí un punto enano para cerrar. Y así se ve esta vuelta número 5 terminada. Al finalizar esta vuelta tenemos que tener en total 40 puntos puff. Voy a comenzar a tejer la vuelta número 6, que va a ser la última en la que voy a realizar aumentos. Voy a picar la aguja en ese primer espacio de una cadena y voy a tejer un punto enano para posicionarme en ese espacio. Voy a tejer una cadena que no cuenta como punto y si acá yo tejí recién 1, 2, 3 puntos y un aumento, lo que voy a hacer ahora es tejer 4 puntos y un aumento. Entonces acá voy a tejer mi primer punto puff,
tejo una cadena de separación, me voy al siguiente espacio y tejo un segundo punto puff, tejo una cadena de separación, me voy al siguiente espacio y tejo otro punto puff extendido. ¿Sí? Ya tenemos 3, tejo una cadena, me voy al siguiente espacio y tejo un cuarto punto puff extendido. Y ahora sí, tejo una cadena y en este que es el espacio número 5, tengo 1, 2, 3, 4. En el espacio número 5 voy a tejer un aumento, que serían 2 puntos puff extendidos separados por una cadena. ¿Sí? No se olviden de tejer las cadenas. Y a partir de acá voy a repetir exactamente lo mismo. ¿Sí? Voy a tejer una cadena y voy a tejer un punto puff en el primer espacio, una cadena, otro punto puff en el segundo espacio, otra cadena, otro punto puff en el tercer espacio. ¿Sí? Ya tengo 1, 2, 3. Tejo una cadena, me voy al cuarto punto, tejo otro punto puff y ¿sí? Tenemos 1, 2, 3, 4. En el quinto espacio voy a tejer un aumento. Entonces tengo un punto puff, una cadena y otro punto puff en el mismo espacio. Ustedes van a continuar tejiendo de esta forma hasta llegar al final de la vuelta. Cuando llegamos al final de la vuelta, picamos la aguja en el primer punto que tejimos y cerramos con punto enano. Y así se ve ya esta vuelta número 6 terminada. Al finalizar la vuelta, ustedes tienen que tener en total 48 puntos puff. Y a partir de acá, yo ya no voy a hacer más aumentos. Miren, cuando yo mido, tengo en total 22 centímetros de diámetro. Entonces, yo con esto ya obtuve la medida que necesitaba. Si ustedes al tejer se pasan unos centímetros, 1 o 2 centímetros, no hay problema. Lo importante es que no tengan centímetros de menos para el talle que estén tejiendo. Entonces, en el caso de que ustedes con 4 o 5 vueltas ya hayan obtenido el diámetro que necesitaban, en ese punto van a dejar de realizar aumentos y van a continuar tejiendo recto como les voy a indicar a continuación. Si por el contrario ustedes han tejido estas 6 vueltas y todavía no tienen el diámetro que necesitaban, van a continuar con la misma progresión que veníamos acá. Entonces, miren, teníamos 1, 2, 3, 4 y un aumento. Antes teníamos 1, 2, 3 puntos y un aumento. Entonces, van a ir agregando un punto más entre aumentos. Si en esta vuelta yo tenía 4 y un aumento, en la siguiente, que sería la vuelta número 7, van a tener 5 puntos y recién ahí van a tejer el aumento. Y así van a continuar hasta que cuando midan el diámetro de su círculo tenga el tamaño necesario para el talle que estén tejiendo. A partir de acá, yo voy a empezar a tejer recto. Entonces, lo que voy a hacer es picar la aguja en el primer espacio y tejer un punto enano para quedar posicionada en el centro de ese espacio. Y a partir de acá voy a subir con una cadena y voy a ir tejiendo en cada uno de estos espacios un punto puff extendido, ¿sí? Ese sería mi primer punto, tejo una cadena de separación, me voy al siguiente y tejo otro punto puff. Acá ya no vamos a estar más contando, sino que lo que vamos a hacer es ir tejiendo en cada espacio un punto puff, tejemos una cadena y nos vamos al siguiente espacio. Entonces, yo voy a continuar tejiendo de esta forma, ¿sí? Ya en este caso es en cada uno de estos espacios. Fíjense que acá tengo un aumento, voy a tejer acá, 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 en cada uno de los espacios un punto puff hasta llegar al final de la vuelta. Cuando llegamos al final de la vuelta, picamos la aguja en el primer punto y tejemos un punto enano para cerrar. Y así se ve esta vuelta número 7 terminada y si ustedes se fijan ya el tejido ha comenzado a cerrarse. A esta vuelta la vamos a repetir 2 veces más. Con eso yo voy a obtener 5 centímetros de tejido recto. Ustedes van a tejer la cantidad de vueltas que necesiten, ¿sí? Pueden ser 2, pueden ser 4, la cantidad de vueltas que necesiten para tener en total 5 centímetros. Y en mi caso, fíjense que yo con 3 vueltas tengo mis 5 centímetros de tejido recto. Entonces voy a tejer 2 vueltas más y ya les muestro cómo continuamos. Así se ven mis 9 vueltas terminadas. Ustedes pueden apreciar cómo ya podemos ver el borde recto de la boina y a partir de acá vamos a empezar a realizar disminuciones para ir cerrándola. Para determinar la cantidad de puntos que vamos a tejer,
en esta primera vuelta de disminuciones, nos vamos a ir a la última vuelta donde realizamos aumentos, que en mi caso era la vuelta número 6. Entre aumentos, si este es un aumento y este otro, yo tengo 1, 2, 3, 4 puntos. Entonces, en esta vuelta que voy a comenzar, voy a tejer la misma cantidad de puntos entre disminuciones. Voy a tejer 1, 2, 3, 4 puntos y en el quinto voy a tejer una disminución. ¿Sí? En realidad en el quinto y el sexto porque voy a cerrar estos dos puntos juntos. Entonces yo ahora voy a acercar un poquito más la cámara y ya les muestro cómo comenzamos a cerrar la boina. Comenzamos a tejer la primera vuelta con disminuciones. En mi caso sería la vuelta número 10. Voy a picar la aguja en ese espacio de una cadena, voy a tejer ahí un punto enano para quedar posicionado en ese espacio. Lo mismo que hemos hecho en todas las vueltas anteriores. Subo con una cadena que no cuenta como punto y en los primeros 4 espacios voy a tejer un punto puff extendido en cada uno. Entonces, este es el primero, tejo una cadena, me voy al siguiente espacio y tejo el segundo punto puff, tejo una cadena, me voy al siguiente espacio, tejo otro punto puff, ese sería el número 3, me voy al siguiente espacio y tejo el cuarto punto puff, que es el último que nosotros vamos a tejer antes de la disminución. Tejemos la cadena y miren lo que vamos a hacer para la disminución. Pico la aguja en el siguiente espacio, que en este caso sería 1, 2, 3, 4, el espacio número 5, y voy a tejer un punto puff sin cerrar. Entonces, acá tengo las 7 hebras, tomo la seda y la paso por las primeras 6. Me restaría cerrar el punto. Voy a dejar esas 2 hebras en la aguja, me voy a ir al siguiente espacio y voy a tejer otro punto puff sin cerrar. Entonces tengo 1, 2 y 3. Tomo la seda y la paso por todas esas hebritas, ¿sí? Y ahora me quedan 3 hebras en la aguja, tomo la lazada y cierro. Y así se ve la primera disminución. Tejemos una cadena de separación y repetimos lo mismo que hicimos acá. Entonces, en el primer espacio tejo un punto puff. Me voy al segundo espacio y tejo otro punto puff. Me voy al tercer espacio, tejo un punto puff. Me voy al cuarto, tejo un punto puff. Y ahora sí. Cuando llego al quinto espacio, voy a tejer un punto puff sin cerrar. Entonces, tomo la lazada y la paso por las primeras 6 hebras, me quedan 2 hebras en la aguja, no cierro el punto, me voy al siguiente espacio y tejo otro punto puff sin cerrar, ¿sí? Yo acá tengo mis 3 medios puntos varetas sin cerrar, tomo la lazada y la paso por todas las hebritas. Y ahora me quedan 3 hebras en la aguja, tomo la lazada y cierro. Así van a continuar ustedes tejiendo, ¿sí? 4 puntos y una disminución hasta llegar al final de la vuelta. Llegamos al final de la vuelta, picamos la aguja en el primer punto y tejemos un punto enano para cerrar. Y miren, ya podemos ver cómo se ha ido cerrando la boina. Vamos a comenzar a tejer la siguiente vuelta, que en mi caso sería la vuelta número 11, para continuar cerrando. Voy a picar la aguja en el primer espacio, tejer un punto enano para posicionarme ahí. Subo con una cadena y tejo un punto puff en este primer espacio. Y acá, así como antes nosotros cada vez aumentábamos la cantidad de puntos que teníamos antes de un aumento, con las disminuciones vamos a hacer al revés. Si yo ahora tengo 1, 2, 3, 4 puntos y una disminución, ahora voy a tejer 1, 2, 3 puntos y una disminución. Entonces, ese sería mi primer punto, tejo la cadena, me voy al siguiente espacio y tejo un punto puff, ya sería el número 2, tejo una cadena, me voy al espacio que sigue, tejo otro punto puff. Tengo 3 puntos puff, tengo la cadena y ahora voy a hacer una disminución. Y la disminución se hace de la misma forma que lo hicimos antes. Me posiciono en el primer espacio y tejo ahí un punto puff sin cerrar, ¿sí? Paso la aguja por todas las hebritas excepto estas últimas 2. Y ahora miren, acá yo tenía la disminución anterior, entonces me voy a este espacio y tejo ahí otro punto puff sin cerrar. Paso la aguja, ¿sí? Tomo hebra y paso la aguja por todas las hebritas, me quedan 3 en la aguja, tomo la lazada
y cierro esos dos puntos juntos. Tejo una cadena y les muestro una vez más cómo vamos a hacer en esta vuelta. En el primer espacio vamos a tejer un punto puff extendido. Tejemos una cadena, nos vamos al segundo espacio y tejemos un punto puff. Tejemos una cadena, nos vamos al siguiente espacio y tejemos otro punto puff. Y ahora, cuando llegamos acá, hacemos una disminución. Entonces, en el primer espacio que tengo acá, que sería el número 4, voy a tejer un punto puff sin cerrar, ¿sí? Voy a dejar 2 hebritas en la aguja. Me voy a ir al siguiente espacio, ¿sí? Acuérdense que acá estos dos puntos cerraron juntos, entonces me voy a este espacio. Y tejo otro punto puff sin cerrar. Cuando me quedan 3 hebritas en la aguja, tomo lazada y cierro. Y así vamos a continuar tejiendo hasta llegar al final de la vuelta. Cuando llegamos al final de la vuelta, picamos la aguja en el primer punto y tejemos un punto enano para cerrar. Y así se va viendo ya la boina. A partir de acá, les recomiendo que comiencen a probársela y vayan viendo. Si con la cantidad de disminuciones que ya hemos hecho les queda bien, lo que vamos a hacer ahora es tejer el borde. Si ustedes al probársela se dan con que la cabeza no les entra en este espacio, van a tener que destejer esta última vuelta que tiene disminuciones y ahí la van a tejer recta para que no nos quede tan pequeño este sector de acá, ¿sí? Van a tejer esa vuelta recta. Sí, como me pasó a mí que todavía este espacio me ha quedado muy grande, lo que tenemos que hacer es tejer más disminuciones. Entonces, acá yo tengo 3 puntos y recién ahí tejí la disminución. Ahora voy a tejer 2 puntos y una disminución. Entonces, voy a picar la aguja en ese espacio de una cadena y tejo un punto enano. Subo con una cadena que no cuenta como punto y en el primer espacio voy a tejer un punto puff. Tejo una cadena de separación, me voy al siguiente espacio y tejo también ahí un punto puff. Tejo la cadena de separación y acá ya voy a hacer una disminución. Entonces, en el primer espacio voy a tejer un punto puff sin cerrar. Me voy al siguiente espacio y tejo ahí un punto puff sin cerrar. Y ahora cierro los 2 puntos juntos. Yo voy a continuar de esta forma y ya les muestro cómo seguimos. Yo ya he terminado de tejer esta vuelta y lo que les quería mostrar es un detalle que probablemente a muchos de ustedes les ocurra en este punto de la boina, ¿sí? Y es que recién cuando tejí estos 3 puntos y la disminución, la boina me quedaba grande. Entonces yo necesitaba continuar realizando disminuciones para tener menos puntos en este sector. Entonces, siguiendo la progresión, en esta vuelta tejí 2 puntos, ¿sí? Acuérdense que cuando hacemos disminuciones vamos tejiendo menos puntos entre disminuciones. Tejí 2 puntos y una disminución. Cuando me pruebo la boina, a pesar de que el espacio ha quedado bastante grande, el punto no tiene elasticidad. Entonces, cuando yo me pruebo la boina con esta cantidad de puntos, me queda apretada. Quiere decir que me están faltando puntos. Si a ustedes les pasa lo mismo, lo que van a hacer es repetir la vuelta anterior. Entonces, en mi caso, yo tenía 3 puntos y una disminución, voy a destejer esta vuelta y voy a repetir la que tenía antes. Entonces, yo voy a hacer eso y ya les muestro cómo queda la boina. Así se ve la vuelta ya terminada al haber repetido la vuelta anterior, ¿sí? Los 3 puntos y la disminución en esta vuelta. He logrado agregar puntos a este sector de la boina y ya me calza bien en la cabeza. Para que a ustedes les quede claro cómo van a hacer para adaptar este sector y que les quede bien, tienen que tener en cuenta 3 cosas. Puede ser que con la progresión con la que venían haciendo disminuciones se la prueben y les calce bien. Entonces ya directamente empezamos a tejer el borde. Puede ser que como a mí, en este punto, con la vuelta número 11, me quedaba grande y con la vuelta número 12 me quedaba chica. Entonces repiten la vuelta anterior, ¿sí? Y si a ustedes probándoselo les queda grande, entonces van a seguir haciendo disminuciones, siempre tejiendo un punto menos entre disminuciones. Si en la vuelta número 11 tejimos 3 puntos y una disminución, en la vuelta número 12 van a tejer 2 puntos y una disminución, y en la 13 un punto y una disminución. Y así van a continuar hasta que esto les calce bien cómodo en la cabeza. Yo ahora voy a acercar la cámara y ya les muestro cómo tejemos el elástico de la boina. Para tejer el elástico lo que vamos a hacer es
tejer en punto vareta. Entonces yo voy a iniciar esta vuelta con una falsa vareta. Entonces voy a elevar la hebra hasta que tenga la altura de un punto vareta. Sujeto la hebra, tomo lazada, sí, miren. Tomo lazada sin soltar la hebra, pico en el punto de base, traigo lazada a través del punto y ahora fíjense que me quedan estas 3 hebras en la aguja. Tomo lazada, la paso por las primeras 2, acomodo y cierro. Si les resulta difícil, simplemente tejan 3 cadenas. Yo tejido acá en el punto un punto vareta, me voy a ir a la cadena y ahí voy a tejer otro punto vareta. Me voy a ir a este punto y voy a tejer ahí un punto vareta. Me voy a ir al espacio de una cadena y ahí voy a tejer un punto vareta. Entonces, vamos a continuar tejiendo de esta forma en cada espacio de una cadena y en cada punto. Acuérdense, acá donde tenemos disminuciones es un solo punto. Y así vamos a continuar tejiendo hasta llegar al final de la vuelta. Cuando llegamos al final de la vuelta, picamos la aguja en el primer punto que tejimos y tejemos un punto enano para cerrar. Y miren cómo se va viendo ya este sector. A partir de acá vamos a empezar a tejer en punto elástico. Entonces voy a subir con una cadena que no cuenta como punto. Y en este primer punto, miren, voy a tejer un punto vareta de esta forma, insertando la aguja por detrás de ese punto. Y tejo un punto vareta en relieve. Si acá me quedó el relieve por delante, ahora voy a tomar lazada, me voy a ir al siguiente punto y voy a tejer un punto vareta en relieve por detrás. En el que sigue lo voy a tejer por delante y en el siguiente voy a tejer un punto vareta en relieve por detrás. Y así vamos a continuar tejiendo, intercalando un punto vareta en relieve por delante y un punto vareta en relieve por detrás hasta llegar al final de la vuelta. Cuando llegamos al final de la vuelta, picamos la aguja en el primer punto que tejimos. Acuérdense que la cadena no contaba como punto y tejemos un punto enano para cerrar. Y así se va viendo ya este borde en elástico que le estamos tejiendo a la boina. Para la siguiente vuelta vamos a subir de nuevo con una cadena que no cuenta como punto y vamos a repetir lo mismo que hicimos acá. Entonces, donde tengo un punto vareta en relieve por delante, voy a tejer otro punto vareta en relieve por delante. Donde tengo un punto vareta en relieve por detrás, voy a tejer un punto vareta en relieve por detrás. Y así vamos a continuar, fíjense, intercalando y repitiendo exactamente los puntos, los mismos puntos que teníamos en la vuelta anterior, hasta llegar al final de la vuelta. Llegamos al final de la vuelta, picamos la aguja en el primer punto vareta que tejimos y cerramos con punto enano. Y así se ve ya la vuelta número 3 del elástico. Yo lo que voy a hacer es tejer una vuelta más. Ustedes pueden tejer la cantidad de vueltas que quieran hasta que tengan el alto de elástico que deseen. Entonces yo voy a tejer una cuarta vuelta y ya les muestro cómo le damos los toques finales a esta boina. Así se ve esta cuarta vuelta terminada y lo que voy a hacer ahora es cerrar el tejido. Entonces voy a cortar la hebra y este es el último punto que tejí. Voy a pasar la hebra por ese punto y con aguja lanera vamos a hacer un cierre perfecto. Entonces voy a saltear este primer punto vareta que tejí, me voy a ir al segundo y voy a pasar la aguja por debajo de las 2 hebras. De esta forma. Ahora me voy al último punto de donde sale la hebra y voy a pasar la aguja solo por debajo de la hebra de atrás. Y ahora miren, nos vamos a ir al primer punto que tejimos y voy a tomar la hebra de atrás de ese punto. Y tiro. Acomodo y así se ve ya el cierre. Del revés nos vamos a posicionar en cualquier punto, ¿sí? Yo generalmente me vuelvo hasta este punto de acá, me vuelvo acá y tomando cualquier hebrita del punto, en este caso voy a tomar esta, paso toda la hebra dejando una pequeña lupita, paso por esa lupita la aguja haciendo un nudo.
ajusto y acá ustedes pueden repetir o simplemente hacer otro nudo para asegurar. Entonces, así nos ha quedado ya el cierre perfecto de este lado. Y ahora, del revés del tejido, vamos a ocultar la hebra. Entonces, la vamos a ir pasando por detrás de los puntos, ¿sí? La idea es que lo primero que queremos ocultar es ese nudito. Vamos a ir pasando la aguja por detrás de los puntos hasta que hayamos ocultado suficiente hebra. Siempre esto lo hacemos del revés del tejido, ¿sí? En este caso yo tengo puntos en relieve, entonces voy a ir pasándola por detrás de esos puntos en relieve. Y acá miren, para que la hebra trabe bien, siempre lo ideal es hacerlo vertical y después comenzar a hacerlo horizontal. Así, de esta forma nos aseguramos de que quede bien trabada. Una vez que hemos ocultado suficiente hebra, ¿sí? Una vez que nosotros consideramos que ya hemos ocultado suficiente hebra, lo que vamos a hacer es cortar el excedente. Entonces, acá fíjense que ha quedado el tejido arrugado. Corto el excedente y acomodo. Cuando nosotros vamos acomodando, van a ver que esa hebrita se va a ir ocultando, sobre todo en este sector. Y si vemos que, por ejemplo, en este caso me quedó todavía un pequeño resto, corto. Y ahora sí volvemos a acomodar. Acá hemos ocultado esta hebra y lo único que nos estaría restando hacer es, miren, cerrar el anillo. Entonces, para cerrar el anillo vamos a tomar nuevamente aguja lanera. Vamos a enhebrar. Primero tiramos para asegurarnos de que haya quedado bien cerrado el centro de la boina. Y ahora voy a buscar, en este caso me voy a ir a este sector donde tenía la cadena y voy a pasar la aguja dejando una pequeña lupita. Paso la aguja por esa lupita y tiro. Y yo lo repito una vez más para asegurar. Y una vez que hemos hecho esto, vamos a ir ocultando después por detrás de los puntos esta hebra de esta forma, ¿sí? Lo primero que hacemos es llevarnos hacia atrás el nudito. Entonces yo voy a continuar ocultando esta hebra y ya les muestro cómo se ve la boina terminada. Así se ve la boina ya terminada una vez que hemos terminado de ocultar todas las hebras. Este espacio de acá se ve bastante pequeño, pero en realidad miren, es un espacio muy amplio. El punto es elástico, así que no nos aprieta en la cabeza al momento de usarlo y queda muy cómodo. Así se ve de este lado y cuando lo giramos, mire cómo luce el punto. Realmente ha quedado muy lindo. Así que bueno, espero que les haya gustado este tutorial, que se animen a tejer esta boina y nos vemos en el siguiente video.